Bien, como habíamos acordado, vamos a dar esta clase porque nos faltaría una para completar las 8 clases y entonces vamos a este día recuperar y avanzar así lo que nos está faltando. Vamos a compartir la pantalla. Me van a avisar si se ve. Vamos a ir a Juan. ¿Se ve? ¿Cartas de Juan? Se ve, pastor. Perfecto. Entonces, dentro de las epístolas generales, ya dentro de las epístolas generales, ya hemos visto, ¿cuál fue la primera? ¿Qué carta hemos visto? La primera que estudiamos. Santiago, primera de Juan, Santiago, primera de Pedro, segunda de segunda. Pedro. Eso, ya hemos hecho 3 cartas. Hoy vamos a estudiar primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. 4 cartas, más 3 que ya hemos hecho, serían las 7 cartas. Y el viernes y el sábado ya quedaría a avanzar solamente Hebreos. ¿Ya? Hebreos nos quedaría. Primera de Juan, empecemos por el autor. ¿Quién es el autor? El apóstol Juan. En la última etapa de su vida, ya anciano Juan. Este mismo hombre escribió también el Evangelio según San Juan. Entonces recordemos, Juan es el discípulo amado, el más menor, el pequeño de los discípulos que estaban con nuestro Señor Jesús. Es el hermano de Jacobo o Santiago, que al principio fue uno de los principales de la iglesia naciente en el primer siglo. ¿Ya? La fecha de composición data en la segunda mitad de los años 80. Segunda mitad de los años 80, es decir, 85 aproximadamente. ¿Sí? 85 aproximadamente. Esa es la fecha que está datado primera de Juan. ¿Quiénes son sus destinatarios? Juan escribió esta carta para animar y fortalecer a los creyentes en un grupo de iglesias cerca de Éfeso, en la parte oeste de lo que hoy es Turquía. ¿Sí? Entonces, hay iglesia, hermanos, que necesitaban ser animados, necesitaban ser reconfortados, y Juan escribe a este grupo de hermanos cerca de Éfeso. ¿Sí? Subráyelo ahí en su texto. Éfeso, de donde escribe Juan. Lugar de redacción, ¿ya? Hemos dicho Éfeso probablemente. ¿Y cuál es la idea principal del libro? ¿Cuál es la idea principal del libro? Una carta de amor. Primera de Juan es una carta de amor, es una carta que alerta sobre los falsos y sus doctrinas, los falsos maestros. Habla sobre el amor y la posición de hijos de Dios para guardarse de lo que no es de Él. Un llamado a permanecer en Jesús y conocer lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Esa es la idea principal de la primera carta de Juan. ¿Sí? La primera carta de Juan. Es una carta de amor, es una alerta sobre los falsos y sus doctrinas, la posición como hijos de Dios de guardarnos de lo que no es de Él. Tenemos un llamado a permanecer en Jesús y conocer lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuál es el contexto histórico de Juan? Su contexto de Juan. Él era el único superviviente apostólico que tenía asociación íntima, habiendo sido testigo ocular
con Jesús a lo largo de su ministerio terrenal, muerte, resurrección y ascensión. ¿Ya? Juan ya era de los últimos que estaba quedando. Por eso hablamos de un sobreviviente, un superviviente que está ya finalizando el primer siglo. Y los demás apóstoles, ¿ya qué había pasado con los demás? Ya habían muerto. Ya habían muerto los demás. ¿Quién nos quedaba como testigo ocular? Solo el apóstol Juan. Mire, como el último apóstol que quedaba, entonces, ¿cómo era su testimonio de Juan? Era autoritativo entre las iglesias. Claro, pues, ¿no? Si ya no Porque había... lo vio, Ajá, porque él lo vio, el juego ocular, lo que él. exactamente. Ya no había más apóstoles, ya habían desaparecido, habían muerto. Entonces, el único que quedaba era Juan. O sea que su palabra de él, sus dichos, sus enseñanzas, era muy relevante. Tenía mucha autoridad porque él había estado con Jesús, había vivido con Jesús. Y como dijimos en la primera parte, él había sido testigo de su muerte, su resurrección, su ascensión y los 3 años de su vida ministerial. Falsos maestros, miren, el contexto histórico de Juan, falsos maestros se habían levantado. ¿De dónde? ¿De afuera o de dentro de las iglesias? ¿De dónde estaban los falsos maestros? Dentro de las iglesias, ¿no? Ah, mire, qué cosa, ¿no? Dentro de las mismas iglesias, de adentro de las filas de la iglesia, habían falsos maestros, saturadísimos con el clima de las corrientes filosóficas que había en ese tiempo, comenzaron a infectar a la iglesia con la falsa doctrina. Mire, cuánto tiempo, ¿no? Estamos hablando del 85. Pedro, ¿se recuerda en qué año escribió, en qué fecha lo hemos datado a Pedro? ¿Qué fecha dijimos? Entre el 45 y 55, ¿no? A Pedro. Finales de eso. Ahora estamos en el año 85 y Pedro ya hablaba de falsos maestros. Del 60 al 85, ¿cuántos años han pasado? Del 60 al 85. 25 años. ¿Y quién fue el que estaba luchando contra toda esta situación filosófica? El apóstol Juan. Cuán fuerte habrá sido, ¿no? Mire, estamos viendo el contexto histórico de Juan, el contexto en el que él se está moviendo, en el que la iglesia está, en el que sus cartas están siendo trabajadas, enviadas. Una de las filosofías, mire, el gnosticismo, influenciado por filósofos como Platón. ¿Qué promovía Platón? Promovía un dualismo afirmando que la materia era inherentemente mala y que el espíritu era bueno. Eso era el gnosticismo. ¿Sí? Estaba por sobre la materia, es decir, el cuerpo no valía. Y esta filosofía estaba en su auge, muy fuerte, estaba entrando a la iglesia. Y es como hemos venido hablando acerca de la situación de Pablo también, ¿no? El dualismo. Ese dualismo ha hecho muchas situaciones y mucho daño dentro de las iglesias.
Había otra corriente filosófica que se llama... ¿Cuál era el filósofo? ¿Cuál era el filósofo, disculpe? Platón. Platón era el filósofo. Gracias. ¿Ya? Ahora, dentro de otra filosofía también estaba el docetismo, miren. El docetismo. Esta palabra docetismo quiere decir aparecer. Aparecer, miren. ¿Qué afirmaba entonces el docetismo? Que el cuerpo físico de Jesús no era real. Mire qué fuerte, no era real, sino era una apariencia, apareció, parecía ser físico, pero no era. Era, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús era un fantasma? ¿Jesús fue un fantasma? Según la palabra, no. No, pues entonces mire, pero había una filosofía que decía, no, Jesús no pudo estar en este cuerpo. Jesús no pudo tomar cuerpo, sino que lo que hizo fue que parecía estar en un cuerpo real. Pero nosotros sabemos, por lo que la palabra nos dice que Jesús fue 100% hombre. 100% hombre. Ahora, Juan al ser testigo ocular, ¿sabía o no sabía que Jesús tenía un cuerpo físico? Sabía, porque él vivió, convivió con él. Él vivió, él lo vio, él convivió, él lo vio llorar, él lo vio tener hambre. Juan lo vio enojarse a Jesús también, no olvidemos, ¿no? Cuando entró al templo y vio todas las situaciones feas que estaba sucediendo. Entonces, no es que parecía, no es que no era real, pero había esta filosofía, mire, esta filosofía en este tiempo de el primer siglo. El Espíritu de Cristo dice que descendió sobre Jesús humano, pero lo dejó antes de su crucifixión. Mire, el Espíritu de Cristo descendió sobre el Jesús humano, pero lo dejó antes de su crucifixión. Ahora, Juan escribió que Jesús, que fue bautizado al principio de su ministerio, era la misma persona que fue crucificada, ¿dónde? En la cruz. Es la misma persona. Y cuando resucitó, ¿era o no era la misma persona? Era la misma. Era la misma persona. Recordemos, por ejemplo, a Tomás. ¿Qué decía Tomás? No, si yo no pongo mi dedo ahí en la llaga, no voy a creer. Entonces, ¿cómo era su cuerpo? ¿Era real o no era real? Era real. ¿No? Estas doctrinas, estas filosofías intentaban destruir no solo la humanidad de Jesús, sino también la expiación. Porque en la expiación, ¿qué tenemos? Ya hemos dicho, ¿qué tenemos en la expiación? Salvación. ¿Ya? Ya que Jesús no solamente fue un verdadero Dios, sino también fue un verdadero hombre. Jesús fue tanto espíritu, Dios, como también hombre. ¿Ya? Juan enfatizó la necesidad de obedecer las leyes de Dios y definió el amor a Dios como obediencia a sus mandamientos. Entonces, Juan, que estaba tratando de enseñar, de imponer o de poner a la iglesia, a los hermanos esto, de que este Jesús, hombre, humano, vivió conforme a los mandamientos de Dios. Su amor, ¿de dónde aprendió Juan a amar? ¿De quién aprendió? ¿A quién vio amar?
A Jesús. A Jesús. Él le dio el ejemplo. Sí, mira, recordemos el episodio cuando los discípulos querían ir a Samaria y allá en Samaria no los recibieron. Juan y Santiago, ¿qué dijeron? Señor, oremos para que descienda fuego sobre ellos. ¿Será que eso pide un corazón lleno de amor? No. No pide un corazón lleno de amor, fuego para la persona. Pero Juan aprendió a amar, miren, aprendió a amar. Y tenemos la carta, su carta es el amor, como hemos visto en la idea principal, es el amor. Entonces, entendamos, queridos hermanos, de que todos podemos aprender. ¿Sí? Todos podemos aprender. Jesús nos ha enseñado las cartas de los testigos que vieron a Jesús, que andaron con Jesús, nos muestran también esta situación que ellos aprendieron. ¿Sí? Que ellos aprendieron. ¿Cuál es el bosquejo del libro? Capítulo 1, Dios es luz. Capítulo 2, vamos a ver acerca de andando en la luz y también el anticristo. Capítulo 3, vamos a hablar acerca de la justicia y el amor. En el capítulo 4, los falsos profetas y una parte del amor. Y el capítulo 5, la seguridad de la salvación. Entonces este es el bosquejo del libro, ¿no? ¿Cómo podemos dividir Juan? Dios es luz, andando en la luz, la justicia, el amor, los falsos profetas, también el amor y la seguridad de nuestra salvación. Vamos a ir estudiando cada uno. En el capítulo 1, versículo 1 al 4, ¿qué encontramos? Que Juan o el autor, como hemos dicho, Juan, conocía personalmente a Cristo Jesús. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, lo que tocaron nuestras manos, ese es Jesús, ¿no? Eso lo anunciamos, eso lo escribimos. Entonces, dentro del versículo 1 al 4 vemos a un Juan refiriéndose a Jesús como a una persona con el cual él ha tenido vivencia, Una convivencia. experiencia, comunión, ¿no? Que ha podido atravesar muchas situaciones con él. Del 5 al 10, vemos de que Dios es luz. ¿Sí? Dios es luz. Así comienza el evangelio también. El evangelio de Juan. Jesús lo había dicho, ¿no? Jesús había dicho que él era la luz. Entonces, primera de Juan y Juan también comienza con esta misma situación. Dios es luz. ¿Qué representa la luz? ¿Qué representa la luz? ¿Qué significa la luz? Escúcheme bien. La luz dentro del cristianismo representa el reino de Dios, representa la verdad, representa la justicia, representa la pureza, el gozo y su gloria inefable, ¿no? Pureza y santidad, ¿no? Pureza y santidad. Eso es lo que significa luz, ¿ya? Dios es luz. Entonces, cuando habla de que Dios es luz, nos está diciendo de que hay justicia, hay verdad, hay pureza, hay santidad, hay gozo y hay gloria. Eso de que Dios es luz.
Y si nosotros estamos bajo este reino de luz, ¿qué tiene que haber en nosotros? Justicia, verdad, pureza, santidad, gozo y gloria. ¿Qué representan las tinieblas? ¿Qué representan las tinieblas? En este mundo, error, mal o maldad, duda, sombra, ignorancia. Eso significa, eso representa las tinieblas. Cuando dice el versículo, Dios es luz y no hay tinieblas en él, se está refiriendo a que no hay maldad en él, de que no hay nada malo, de que no hay ignorancia, de que no hay ningún error, porque él es luz. ¿Sí? Entonces, la luz es un atributo de Dios, ¿no? La luz es un atributo de Dios. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, pero si Dios es luz, y hay muchos versículos de que hablan de que la luz es inaccesible, ¿por qué Juan nos escribe de esta manera? ¿No? Hemos visto, por ejemplo, en Santiago de que Dios es Padre de las luces, ¿no? Es uno de sus nombres. Y también hemos visto en los evangelios la transfiguración. ¿Cómo se volvieron las vestiduras de los que estaban ahí? Resplandeciente, ¿no? Resplandeciente. Entonces, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y si nosotros andamos bajo ese reino, ¿qué tiene que haber en nosotros? Verdad, justicia, amor, gozo, santidad y comunión unos con los otros. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Dios? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mire qué lindo, ¿eh? Entonces, cuando yo reconozco que he pecado, que he fallado, vengo, paso de las tinieblas al reino de Dios, al reino de la luz, donde Dios es luz. Y comienzo a vivir y a experimentar todo lo que ese reino significa. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Capítulo 1. Está bien, pastor. Bien, vamos al capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a hablar acerca de andando en la luz, andar en la luz y el anticristo. Versículo 1 al 17, del 1 al 17, nos habla acerca de andar Con Dios. En la luz. Ahora, esto no quiere decir, escúcheme bien, que estamos exentos al pecado. No quiere decir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si hemos pecado, ¿qué tenemos delante de Dios? ¿Qué tenemos si pecamos delante de Dios? Tenemos a un abogado. Ah, ¿ve? Entonces, no es que nunca vamos a pecar. La situación es andar y este andar es continuo. Yo decido andar, yo decido caminar, porque también puedo decidir quedarme quieto. Me quedo quieto aquí, no quiero seguir ese camino. Y cuando me quedo quieto, claro, pues, ¿quién se va a caer? ¿Quién se va a equivocar? ¿Quién se va a distraer? Está quieto. Pero Nadie se resbala. Claro, nadie se resbala. Muy bien, bien eso. Nadie se resbala si estamos ahí. Pero cuando empiezo a caminar, entiendo que Dios es luz y que andar bajo ese reino de la luz es justicia, es amor, es gozo, no es maldad. Claro que va a haber momentos en la que
voy a caer, voy a tropezar. Pero tengo que entender, hermanos, que no me tengo que quedar ahí. Ay, ya pequé. Ay, no puedo salir de esto. Ay, es que no lo puedo dejar esto. No, no, no. Tengo a Cristo. Abogado tenemos. Él es la propiciación de nuestros pecados. Y si Él es la propiciación, es que Él ocupó nuestro lugar para que nosotros seamos hallados justos, hemos dicho, ¿no? Cuando hablamos de la justificación. Él nos declara justos por la obra de Cristo Jesús. ¿Sí? También decimos de que tenemos que tener comunión unos con otros. ¿Sí? Tenemos que tener comunión unos con otros. Ahora, este no es un mandamiento nuevo, porque esto está dentro de lo que enseñó Jesús también, ¿no? Que guardemos sus mandamientos, que estemos preocupados por el prójimo. Entonces Jesús también lo enseñó. ¿Ya? Ahora mire, el pecado mismo es dejar de guardar los mandamientos del Señor. Si yo no me preocupo por el bienestar de mi hermano, de mi hermana, aunque no sea cristiano, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando. Estoy faltando la promesa de Dios. ¿Sí? Ahora, los más santos siempre han sido profundamente conscientes de su propia pecaminosidad. Pablo decía, está en mí el hacer el bien, pero a veces no lo puedo hacer. ¿Qué está reconociendo Pablo ahí? ¿De quién necesita? De Dios. Necesita de Dios. ¿Ya? El versículo 18, el anticristo, ahí está el título, el anticristo. La palabra anticristo no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Ahora, mire, Pablo habla del hombre de pecado. En Apocalipsis encontramos la bestia, ¿no? Pero la Biblia misma no hace esta identificación, sino que aparece en alguna situación. No es como, por ejemplo, cuando decimos de Dios, Dios es amor, digamos, Dios es justo, Dios es misericordioso. Es algo que se encuentra repleta en toda la Biblia. Ahora, mire, para que entendamos acá. Juan, en estos versículos, ¿qué está diciendo? ¿A quién está diciendo que son el anticristo? Que es el anticristo. No es a una sola persona, sino a quién, según el contexto que estamos viendo aquí. ¿A quién? Versículo 18. Alguien lo lee, versículo 18. 18 y 19, ¿verdad? Primera de Juan 2, 18 y 19. Y dice así la palabra de Dios. Hijitos, ya es último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, sabiendo de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se
manifestasen que no todos son de nosotros. Palabra de Dios. Ah, mire, no es un anticristo, ojo. Escuche bien, no es un anticristo. No es una persona. ¿Quiénes son los que Juan está describiendo aquí? Al grupo de falsos maestros. Maestro. Conjunto, mire, conjunto, grupo. Ahí dice, han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, la figura aquí no es a una persona, sino al grupo entero de los maestros anticristianos o anticristos, ¿no? Que están en contra del cristianismo. ¿Ya? Esa es la idea que nos muestra Juan en este párrafo de los versículos 18 hasta el 29. ¿Sí? Ahora la idea es que nosotros debemos estar siempre aferrados ¿a quién? A Dios. ¿No? Aferrados a Dios. De esa manera no vamos a ser engañados. ¿Sí? De esa manera no vamos a ser jalados o sacados de nuestra sana doctrina. Pero hay que estar en Cristo Jesús. ¿Sí? Versículo 28 dice, y ahora hijitos, permaneced en Él. Mire, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mire, ¿qué tengo que hacer entonces ante los falsos maestros, ante estos anticristianos? Permanecer en Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo permanezco en Cristo? Estudiando la palabra, leyendo la palabra, escudriñando la palabra, poniendo en práctica la palabra, orando, predicando, compartiendo. Esa es la manera de permanecer en Cristo. ¿Sí? Pastor, una Ajá. pregunta. Pero aquí Juan nos aclara perfectamente de que el anticristo no se refiere a una sola persona, pero bueno, hasta hoy yo tenía un concepto cuando predican los pastores y habla del anticristo que va a venir, va a nacer de tal país, o es el Papa de Roma, el anticristo. Entonces, ¿qué de esa situación? Ajá. Cuando vemos Juan, como estamos estudiando, no hay concepto de que sea una sola persona. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. No hay. Cuando vamos a Apocalipsis, hablamos de la bestia, ¿no? Cuando vamos a Pablo, se identifica como el hombre de pecado. Ya. ¿Ya? Entonces, dentro de ese contexto, de esas situaciones, tanto lo que escribe Pablo como lo que escribe Apocalipsis, que no es lo que cree Juan, sino lo que le está mostrando Jesús, ¿no? De la situación. Ahí se comprende o se logra entender de que ahí sí hay una persona. Ajá, ahí sí hay una persona. Sí. Entonces, nos vamos a lo que dice Juan, que se refiere a un grupo de anticristo. De un grupo. Ahora, vamos al libro de Juan, Apocalipsis, que él escribió. Ajá. Entonces, ahí nos estamos refiriendo ya a una sola persona. Ahí sí, exactamente. Que después voy a poder entender porque es el libro que menos entiendo nada. Ajá. Apocalipsis. Sí, exactamente. Ahí sí ya se describe, se lo identifica como un hombre. El hombre de pecado, la bestia, ¿no? Ahí. Pero en Juan no hay. Eso quiero que quede claro. En Juan, el anticristo, o como dice aquí, ¿no? Son los que han negado
que Cristo es hijo de Dios o que es Dios mismo, ¿no? Están en Pastor, copia el pero cristianismo. este libro, primera de Juan y segunda de Juan y tercera de Juan, ¿fue el mismo Juan que escribió Apocalipsis? Exactamente. Por eso le digo, cuando Juan hace el libro de Apocalipsis, escribe el libro de Apocalipsis, no es él el que está sacando de su mente, de su experiencia, de lo que está, sino de que Él solo. ajá, hay situaciones de que Jesús le dice, ¿no? O la visión. Sí. Escribe, Juan, escribe esto, anota esto, porque esto va, entonces ahí entendemos de que hay situaciones principales que está de acuerdo a lo que Dios o Jesús en ese momento está requiriendo o revelando a su pueblo. ¿Sí? Recordemos de que estamos en un tiempo de mucha persecución, en los años 80, 90, cuando se escribe Apocalipsis también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita la gente? Así como Jesús se le apareció a Pablo y lo tumbó y lo llamó y le hizo su siervo, también la Apocalipsis requiere de esa situación que anime a la iglesia o a los cristianos que estaban en ese momento. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Alguna duda más? Mano teléfono, hermano Aurelio. ¿Dudas? Nada, pastor. Ya. Capítulo 3. En el capítulo 3 vamos a hablar acerca de, se habla de la justicia, ¿no? Del amor. Versículo 1 al 12, ¿no? Es una canción, ¿no? Del 1 al 12, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Una canción que se ha hecho, que conocemos, que entendemos y comprendemos de que en Él que encontramos justicia, en Él que encontramos amor. Y que si nosotros no andamos en justicia, ¿qué somos? ¿Qué somos si no andamos en justicia? Hijo de las tinieblas. Hijo del diablo, ¿no? Hijo de las tinieblas, dice ahí. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, hay un ejemplo claro aquí. Si yo he nacido de Dios, ¿qué hago con mi hermano? ¿Qué hago con mi hermano? Lo amo, me preocupo, lo busco, lo restauro, lo perdono. Eso está diciendo aquí, ¿no? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es nacido de Dios. Exactamente. Entonces, versículo 1 al 12, la justicia. Si Dios es justo y Él nos ha amado y Él nos ama, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Así como hemos visto de andar en luz, también tenemos que andar en justicia, ¿no? Luz, justicia, capítulo 3, ¿no? Es muy importante entender de que estas cartas generales que estamos estudiando siempre nos incentivan a la acción, a obras, a mostrar, a dar a conocer con nuestras conductas, con nuestros hechos, con nuestros dichos, como vimos en Santiago, que nuestra lengua no esté desparramando maldición, que no esté armando chisme, que no esté armando un fuego,
un mundo de maldad. Es práctico. Y Juan también aquí nos habla, nos dice acerca de esa situación. Del versículo 13 al 24, ¿qué vamos a encontrar? El amor. El amor. ¿No? ¿El amor de quién es? ¿De quién es el amor? De Dios. De Dios. El amor de Dios, porque Dios es amor. Exactamente, Dios es amor. Entonces, versículo 13 al 24, vamos a encontrar esta situación que nos habla acerca del amor. El que no ama, permanece en muerte. El que aborrece a su hermano es homicida. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿cómo es? Es mentiroso, Es un mentiroso. porque si a su hermano que lo ve no lo ama, ¿cómo será Dios que no lo ve? Exactamente. ¿No? Versículo 17. ¿No? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si ve a su hermano tener necesidad y cierra con él su corazón o cierra su mano, el amor. No amemos de palabras, sino de qué. Sino con qué. Con hecho y con verdad. Con verdad. Mire, es fácil decir te amo, ¿no? Más que todo a veces los hombres, ¿no? El hombre muchas veces dice te amo rápidamente, pero si no suple las necesidades en el hogar, si no suple las necesidades en la familia, si no suple Mentiroso. las necesidades de la esposa, ¿cómo es? ¿Es de verdad ese amor? ¿Es con hecho? No. Si yo digo que amo a Dios, que amo su iglesia, y que en mi iglesia le falta una silla, en mi iglesia le falta esto, en mi iglesia no tiene para el refrigerio, en mi iglesia no hay para que los niños puedan pintar. ¿Mi amor es de verdad? No. ¿Cómo tenemos que amar? De hecho y Verdad. de verdad. Ahora esto póngalo a toda situación, hermano y hermana. El amor en todo lugar. El amor a Dios se refleja cómo trato yo a mi prójimo. El amor a Dios se refleja cómo trato yo a mi prójimo, cómo trato a mis hijos, cómo trato en el trabajo, cómo trato si yo tengo dinero, tengo riqueza, soy profesional, cómo trato al que es de baja clase social, porque hay gente que se aprovecha, que habla, que hace un montón de cosas y a veces cristianos, ¿eh? ¿De qué clase de amor hablamos si no tratamos bien a los demás? ¿No? Entonces, termina el versículo, dice 23 y 24, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo estoy seguro de que Dios está conmigo? Por el Espíritu que Él nos ha dado. Y ese Espíritu me impulsa a mí a hacer ¿qué? A amar, a ayudar, a andar en luz, a andar en justicia. ¿Se dan cuenta, no? Es Él, es el impulso es el Espíritu de Él, es el que yo estoy aferrado a Él. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Capítulo 3. ¿Está claro? Sí, pastor. Muy bien. Capítulo 4. Capítulo 4, los falsos profetas.
¿Ah? Capítulo 4, los falsos profetas. Versículo 1 al 6. ¿De qué vamos a hablar? Probad a los espíritus. Probad a los espíritus. ¿Qué significa esto? Hay mucha gente que dice, no, ¿cómo vamos a confrontarlo al pastor? No, ¿cómo vamos a decirle que eso tal vez no es así? ¿Cómo vamos a decir que está mal? ¿Qué nos dice aquí la escritura? Probad los espíritus. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que probemos todas las enseñanzas. Todas las enseñanzas significa. Yo no puedo decir amén a todo. Yo he escuchado a veces predicaciones y decir, y vino el diablo y se llevó y se robó y atacó. Y la gente que dice, amén. ¿Cómo voy a decir amén a eso? Si no es nada. Es que muchas veces los hermanos, bueno, especialmente, perdón, los de la asamblea, todo es amén, 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 amén. Y muchas veces, pues, hermano, dijo el pastor una vez en un aniversario, con cuánta cerveza su predicación se hablaba de la bebida, con cuánta cerveza se emborracha un hombre. Con 5 hermanos, amén, Dios, contestó un hermano que estaba delante. Ajá. Entonces, tenemos que escuchar primero, estar atentos a las palabras que se les va a decir amén. Claro. Tenemos que estar atentos, tenemos que ver qué enseñanza está trayendo, qué está diciendo. La prueba, mire, la prueba de la legitimidad de un buen mensaje, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que reconocer? Según Juan, la deidad, ¿de quién? De Dios. De Dios, de Cristo Jesús. Todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne, no es de Dios. Es del anticristo, ¿no? Es anticristiano, es un falso. Y vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En el mundo. Miren, entonces, si el Espíritu está en nosotros, hemos recibido al Señor, nosotros somos más que vencedores, ¿no? Y esas enseñanzas no tienen que hacer eco en nosotros, ¿ya? Como hemos visto al principio, ¿no? El contexto histórico. Filosofías que decían que Jesús era apariencia, que no vino como hombre. Ahora está atacando Juan esa situación. Que la materia, el gnosticismo, no importa. Claro que importa. Porque el cuerpo, ¿quién nos lo ha dado? Dios. ¿Quién lo ha formado? Dios. Entonces importa cuidar nuestro cuerpo, importa amar nuestro cuerpo, importa no entregarlo a los placeres, ¿no? Importa no entregarlo a las situaciones de pleitos, de iras, de enojos, ¿no? ¿Por qué? ¿A quién le pertenece? A Cristo Jesús. Versículo 7 al 21, volvemos nuevamente a hablar acerca del amor. ¿Cuál es el tema favorito de Juan entonces en la primera carta de Juan? El amor. Es el amor. ¿Por qué? Porque él aprendió. Juan aprendió a amar. Como le dije, ¿no? El ejemplo claro de un Juan que no amaba era, manda fuego, Señor. El ejemplo claro de un Juan que tenía orgullo y que quería cosas era cuando vino la mamá y le dijo, Jesús, pongan uno de mis hijos a tu derecha y ponga otro de mis hijos a tu izquierda. ¿Quién eran sus hijos? Juan y Santiago. Ahí hay amor cuando yo tengo egoísmo y qué me importa el otro, si soy yo el que está a la derecha y a la izquierda. No. Entonces, Juan aprendió a amar y su tema favorito de Juan es el amor. Es el amor.
Hijitos, dice, amaos los unos a los otros, ¿no? Amémonos unos a otros. Ahora eso involucra un plural, ¿no? Y que en ese plural, ¿quiénes están involucrados? Todos. Nosotros y los otros. Nosotros y ellos. Ellos y yo. Ellos y ellos. Todos, hermanos. No es que yo escojo a quién amar. Cuidado, ¿no? No es que yo escojo a quién ayudar. No es que yo escojo a quién voy a tomar, porque si no, yo ya entro en favoritismo. Si tomo a uno, si agarro a uno, al otro no. Y hemos visto en Santiago, eso es pecado. A Dios no le agrada la sección de personas, ¿no? Ahora, el mandamiento del Señor es que nos amemos unos a otros. Y cuando yo amo, ¿qué estoy cumpliendo? ¿Qué estoy haciendo? Cumpliendo toda la ley. He hecho todo, ¿no? Por el hecho de amar. Por el hecho de amar. Versículo 20, ¿qué dice? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿cómo es? Mentiroso. ¿No? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ha visto. Y el que ama a Dios, ame también a su hermano, a su hermano, ¿no? Mire. Si Juan repite en muchas partes de su carta esta parte del amor, del prójimo, del cuidado de los demás, es porque es muy importante, ¿eh? Es muy importante. ¿Sabe qué, hermano? Si en nuestras iglesias hubiera amor, no habría necesidad de hacer ninguna otra cosa más. Porque donde hay amor, la gente se va. No. No. Ningún hogar se desbarataría pues si hubiera amor. Exactamente. Entonces, este es un principio fundamental en la carta de Juan. Para que no haya divisiones, para que no nos engañen los falsos maestros, para que no salgamos de la comunión con Dios, es el amor. Es vital, es fundamental comprender este principio. Hay muchos problemas en la iglesia porque no hay amor, porque hay favoritismo, porque hay una u otra cosa. Y hemos visto en Pedro también, el amor cubre multitud de pecados. Claro, pero no nos perdonamos, no nos amamos, no nos queremos ver. Sabemos y no queremos intentar. Eso. Una hermana una vez me dijo, pastor, yo siento, el Señor me ha hablado y me ha dicho que tengo que perdonar. Y le pregunto, hermana, ¿ya lo hizo? No, pastor, me dice. Hombre, ¿qué más quieren si han sentido, si han escuchado, si Dios les ha dicho que obedezcan o que hagan esa situación? ¿Por qué no se lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Y ahí nos damos cuenta después cómo vive la gente, ¿no? Mal y mal y mal. Capítulo 5. Vamos al capítulo 5. La seguridad. ¿Cuál es la seguridad que nos habla en el capítulo 5 del 1 al 21? Que tenemos, ¿qué cosa? La vida eterna. Qué lindo, ¿no? Tenemos la vida eterna. Estamos seguros. Sabemos, le conocemos, seremos semejantes a Él, estamos con Él, hemos pasado de muerte a vida, dice. Somos de la verdad,
Todas estas palabras están en este párrafo del capítulo 5. Sabemos que Él mora en nosotros, sabemos que permanecemos en Él, conocemos el amor que Dios tiene en nosotros, sabemos que Él nos oye. Mire qué lindo, ¿eh? La seguridad. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿estamos seguros de que Él nos oye? ¿Estamos seguros de que Él permanece con nosotros? ¿Estamos seguros de que un día seremos semejante a Él? ¿Estamos seguros? Y hay veces, y muchas veces, que nos invade la duda. La duda. Cuando le invada alguna duda, hermano, hermana, vaya a 1 de Juan capítulo 5 y mire todas las situaciones que podemos ver acá. Esta es la confianza que tenemos, que Él nos oye, que Él permanece con nosotros, que hemos nacido de Dios, que sabemos que somos de Dios. Mire, qué lindo la seguridad de la vida eterna. Versículos 6 al 9 nos habla acerca de una situación que ha sido muy controversial. El espíritu, el agua y la sangre. ¿No? Lo que los testigos de Jehová no lo leen ese versículo, lo tienen chuto en su Biblia. Ajá, exactamente. Yo tenía una Biblia de Jehová y no lo tenía. Solamente decían, donde dice concuerdan los tres, ¿no? Y ellos no, solamente hablaba del espíritu y el agua y no hablaba más nada. Ajá. Ahora mire para que entendamos bien, ¿por qué Juan se refiere a estas tres cosas? ¿Cuál era el problema en el contexto? ¿Cuáles eran las filosofías que estaban en este tiempo? Que decían que Jesús no era completamente humano, que Él apareció. Entonces, Juan, ¿qué dice? Que Jesús, ¿qué hizo antes al iniciar su ministerio? Fue bautizado, agua. ¿Qué descendió sobre Él? El Espíritu. El Espíritu, y habló una voz. ¿Y en la cruz qué derramó? Su sangre. Su sangre. A eso se refiere cuando habla tres son los que dan testimonio. Esa situación, ojo, siempre, hermanos, pensemos en el contexto, porque si sacamos fuera del contexto ya hacemos cualquier burrera ahí. Entendiendo el contexto en el que Juan está escribiendo a gente que no está creyendo en que Cristo Jesús vino como hombre y que las cosas que le pasó no fueron reales y no fue una apariencia, Juan dice, no, tres dan testimonio de que Él vino, de que esto sucedió. El agua, el espíritu y la sangre. El contexto, pastor, es todos los problemas que estaban alrededor de lo que pasa. Por ejemplo, nosotros podemos hablar el contexto de nuestra comunidad, el contexto de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestro hogar. Entonces, es todo lo que nos rodea, los problemas están a nuestro alrededor. Ese es el contexto. En cada Pedro tiene su contexto, ¿no? Ya hemos visto lo dispersado, Nerón, la persecución. En ese contexto habla a la iglesia y le dice, tengan fe, permanezcan, estén sumisos, humíllense bajo la mano del Señor, esperen porque Él va a volver pronto. ¿Ves? Se dan cuenta, ¿no? En ese contexto. ¿Ya? Entonces siempre no olvidemos en todo estudio, toda situación de la palabra del Señor, primero, ¿qué quiere decir a ese tiempo? ¿Qué está sucediendo en ese tiempo? Luego, recién, ¿qué me quiere decir a mí? Venimos a nosotros. Luego, claro, primero entiendo qué fue, qué pasó, qué sucedió. Ahora recién puedo venir a mí. Ahora Dios, este es mi contexto. También estoy sufriendo, Señor. También estoy padeciendo enfermedad. También me he mudado de ciudad, me he mudado de país.
y me siento, Señor, solo, que no tengo un terreno, un territorio fijo, no tengo situaciones materiales que me ayuden. Ve, ahí ya la palabra va cobrando sentido, pero cuando entendí el contexto en el que está escrito, la palabra del Señor. Pastor, Pregunta. una pregunta. Volvamos un poquito atrás. Vámonos a Corintios, 1 y a 2 de Corintios. El contexto, cómo vivían los hermanos en aquellos tiempos. Claro. Y nos venimos a nuestro contexto ahora. ¿Podemos decir que quisiera volver a las iglesias primitivas? Hay muchas situaciones en las iglesias primitivas que no eran buenas. Hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, había pecado, había fornicación, había adulterio, había idolatría. Como vimos acerca en primera Corintios, había gente que se aprovechaba de los pobres y ellos cenaban y se embriagaban, y cuando venían los demás hermanitos ya no había nada que comer. ¿Y eso qué es? Pablo ataca esa cosa. No es nada bueno, dice. Pero hay situaciones de que cuando nosotros entendemos el contexto y vemos lo que hemos estudiado, no quiero volver, digamos, a esas situaciones, porque aún dentro de mi contexto hay situaciones también difíciles. ¿Qué es lo que tengo que anhelar? ¿Qué es lo que tengo que decir? Quiero ser como Cristo. Eso. Amar como Cristo. Perdonar como Cristo. Recibir como Cristo. ¿Ah? Hablar como Cristo. O no hablar como Cristo no habló en situaciones difíciles. Eso es lo que tengo que anhelar, ¿no? Yo he escuchado mucho y volvamos a la iglesia primitiva. ¿Cómo? ¿Qué iglesia primitiva llena de pecado? El domingo, pues, el hermano que da el informe dijo, hermano, yo les insto, amen al Señor, vengamos al culto en la noche, no nos quedemos en nuestras casas, nos dijo. ¿Cuánto no anhelo volver a la iglesia primitiva? Uh-huh. Claro, hay situaciones, sí, ¿no? Que son buenas, pero repito otra vez, hay situaciones que no son buenas. No puedo decir, ¿acaso nosotros ahora como cristianos vamos a decir, quiero volver al pasado, atrás? Ninguno de nosotros, digamos. Porque hemos hecho burreras, hemos andado en cosas malas. Cosas malas que hacíamos antes, no. Claro, no, pues Dios me libre, digamos, ¿no? ¿Para qué quiero volver? Entonces, nuestra iglesia primitiva estuvo en pecado. No, hay cosas que sí podemos aprender, como nuestra vida en todo el proceso, claro, nos ha enseñado a no meter la pata, a no equivocarnos, a no hablar, a dominarnos. Claro que nos enseña el proceso de nuestra vida. El proceso de la iglesia cristiana también nos enseña qué no seguir y qué seguir. ¿Sí? Ese ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de algunas situaciones concretas de gente que recibió a los cristianos, que abrieron sus casas para que se predique el evangelio. Claro que hay que imitar eso. Pero todas esas situaciones de divisiones, por ejemplo, de pecados, que unos estaban con uno, de que unos estaban con Pablo, otros estaban con Apolo, otros estaban con... No, eso es división, digamos, y hemos visto, ¿no? No es nada bonito. ¿Sí? ¿Pregunta? Sigamos, así para que acabemos ya. Ya son cortitas las otras cosas. Segunda de Juan. Segunda de Juan. Vamos a empezar a hablar acerca de... El autor ya sabemos, ¿no? Juan, quien escribió la primera carta que estudiamos y escribió el Evangelio según San Juan. ¿Qué fecha? Finales de los años 80, 89, 88, 90, pongámosle, ¿no? Finales de los años 80. La primera carta era a mediados de los años 80, 85. Segunda carta, 88 al 90. ¿Sí? Finales de los años 80. Los destinatarios. Mire, Juan escribió esta nota personal para los cristianos que habían
o que podían haberse sentido manipulados por los falsos maestros. Mira el problema, ¿no? Se sintieron manipulados por los falsos maestros. Ahora ya Juan, como hombre de edad, él escribe para intentar proteger a sus hijos amados en la fe de ser engañados y alejados de la verdad del evangelio. Qué situación, ¿no? Muchos escuchaban las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas y ¿será, no será? Claro, Juan era un testigo ocular, como hemos dicho, ¿no? Vivencial, vivió con Cristo, experimentó. Entonces, la lucha era fuerte, porque los otros eran oradores elocuentes también. Y estaban engañando a la gente. El lugar de redacción, también Éfeso. ¿Cuál es la idea principal del libro? Alertar. Pastor, ¿y dónde es? Disculpe, ¿y dónde es Éfeso ahora? Éfeso, hemos dicho, es la actual Turquía. Actualmente Turquía. Eso es Éfeso, ¿no? Medio Oriente. En Medio Oriente, por ahí. Eso es Éfeso. Claro, hoy en día no hay casi iglesias cristianas, digamos. Es bajo el porcentaje de cristianos. Pero mire, siglo I, ¿cómo eran estos lugares? Fuerte era el cristianismo, ¿eh? Ahora uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si ahí casi nacimos, ahí empezó la iglesia a crecer, ¿no? De allá vino para nosotros. Claro, recordemos después qué sucedió en Medio Oriente. Vino la religión islámica, ¿no? Los musulmanes. Y ellos arrasaron con todo. Entonces Turquía hoy en día uno ve, ¿no? ¿Cómo es Turquía? Es casi 99% musulmana, islámica. Entonces, pero eso tengan en cuenta, ¿no? Éfeso es la actual Turquía. Entonces, probablemente por muchos pueblitos, muchos lugares de la actual Turquía, ahí Juan estaba compartiendo su evangelio. ¿Cuál es la idea principal del libro? ¿Cuál es la idea principal del libro? Alertar contra los falsos. De los falsos profetas. Falsos maestros, ¿no? Falsos profetas. Y la idea siempre, recordemos, como dije la anterior vez el sábado, cualquier situación, hermano, que venga sobre el mundo, sobre la situación, no importa de quién viene, quién lo dijo, quién hizo, ¿a qué me tiene que impulsar? Permanecer, que mi fe no decaiga. Eso tengo que preocuparme. ¿Cuál es el contexto histórico de Juan? Segunda de Juan lidia con el mismo problema de primera de Juan. Falsos maestros. Falsos maestros. El enfoque de segunda de Juan es que los falsos maestros, ¿qué estaban haciendo? Conduciendo un ministerio itinerante entre las iglesias que Juan estaba escribiendo. Buscando convertir a personas y abusando de la hospitalidad cristiana para extender su causa. Mire, estos falsos maestros estaban abusando de los buenos cristianos que eran hospitalarios para engañar, Para extender, convencerlo de su filosofía. De su filosofía. Miren qué cosa, ¿no? Un bosquejo. Del 1 al 3 encontramos el saludo. Del 4 al 6, amémonos unos a otros. Y versículos 7 al 11, muchos engañadores. Muchos engañadores. ¿No? Ahora miren. Versículo 1 al 3, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Del 1 al 3, rapidito. 1 al 3. Uno al 3. Segunda de Juan 1 al 3. Allá no hay capítulo, ¿no? Es versículo nomás. Del 1 al 3.
Del 1 al 3. Segunda de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia y la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estará con nosotros en verdad y amor. Mire, qué interesante introducción aquí, porque habla acerca de la elegida, la señora elegida y a sus hijos, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? De una verdadera cristiana, familia, ¿no? Y sus hijos. Pero también podemos entender, ojo, podemos entender de que habla a una iglesia en general y a todos aquellos que siguen la verdad, que han conocido la verdad. Por eso versículo 2 dice, ¿no? A causa, versículo 1, todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Ahora, hay muchas cosas que a veces, por ejemplo, no es que Juan ataca directamente, ¿no? Sino de que va poniendo situaciones, personas y cosas para hacer una introducción al tema, por ejemplo. ¿Cómo termina el versículo 3? Dios Padre, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahora, esta sección ya nos está anticipando lo que va a venir, ¿no? Amémonos unos a otros. Nos habla del amor. ¿Quién ha amado? Cristo Jesús. El Padre también ha amado porque entregó a su único hijo. Entonces ahí podemos ver esta relación de la señora elegida y sus hijos, pero en la situación también dentro de aquellos que han conocido la verdad y que siguen el testimonio verdadero de Cristo Jesús. Versículos 4 al 6. 4 al 6. Mucho me regocijé porque he hallado, mire, alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no que hemos recibido del Padre. Ajá. No como escribiéndote nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, ¿qué significa andar en amor? Significa andar en la verdad y significa andar en sus mandamientos de Dios. Eso es amarse unos a otros, ¿no? Andar en la verdad y andar en los mandamientos de Dios. Este es el mandamiento, que andéis en amor. ¿Ve? Entonces, amémonos unos a otros. Y el versículo 7 al 11 podemos encontrar, ¿qué comienza diciendo el 7? ¿Qué han salido? Porque muchos engañadores han salido al mundo. Mire, muchos han salido, ojo. ¿Y qué confiesan? ¿Qué enseñan estos engañadores? Que Jesucristo ha venido en la carne. No ha venido en la carne. ¿Y qué son estos, dice? El anticristo. Engañadores. Mire, otra vez, ¿no? Engañadores o los anticristianos o los anticristos. ¿Relacionado con qué? Como en Primera de Juan. Relacionado con la falsa doctrina, falsa enseñanza. Ya, ahora mire, versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo
sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, mire, no lo recibáis No lo en recibo. casa, ni le digáis bienvenido. Hermano. Porque el que le dice bienvenido, qué fuerte, ¿qué pasa? Participa de sus malas obras. De su mala doctrina, ¿no? De sus malas obras. ¿Qué cosa, no? Ahora, hay muchas falsas enseñanzas, por ejemplo, sectas, ¿no? Que dicen que Jesucristo no es hombre. ¿No? Sabemos, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? La doctrina de los testigos de Jehová. Cómo se ha desparramado y se ha dispersado por todo el mundo, ¿no? Por todo el Y mundo. los testigos de Jehová dicen que el alma es mortal. ¿Ve? Miren. Y hay dentro de todas estas sectas también nosotros tenemos que ver y no dejarnos llevar por... Ahora mira, hay cristianos que se han ido a los adventistas, hay cristianos que se han ido a los testigos de Jehová. ¿Y eso por qué es? Porque no han permanecido en la palabra. Recuerde, todo aquel que vuelve atrás es ¿por qué? Porque no se ha afirmado en la fe, en la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces eso hay que tomar muy en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Nada? Sigamos ya para ir terminando. Tercera de Juan. Tercera de Juan. ¿Quién lo escribió? ¿El autor? Juan. ¿Quién escribió primera de Juan, segunda de Juan y también el Evangelio de Juan? Tercera de Juan. La fecha, igual, finales de los 80, 90 por ahí, ¿no? Casi similar a la segunda carta de Juan y tercera, están por los mismos años, ¿ya? ¿Quién es el destinatario? Ahora sí cambia, ¿no? Ya no es la iglesia, ya no son los hermanos, ahora ¿a quién es? A su amigo, No. a su amigo Gallo. Lugar de redacción, Éfeso. ¿Cuál es la idea principal del libro? La hospitalidad. hospitalidad. Mire, la hospitalidad. El contexto histórico de Juan. Tercera de Juan es probablemente la carta más personal de las 3 epístolas de Juan. La más personal. Tercera de Juan nombra claramente al destinatario, Gallo, el amado. Tercera de Juan condena la falta de hospitalidad mostrada a ministros fieles de la palabra. Miren, condena la falta de hospitalidad. Versículo 1 a Gallo, versículo 5 al 8. ¿Quién encontramos? Los ayudantes de Juan. El versículo 9, Diótrefes. Y el versículo 12, Demetrio. ¿No? Versículo 1, el anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Versículo 5, miren. ¿No? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Mire, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué era andar en la verdad? ¿Verdad? Amarse uno a otro. Esa es la verdad. Seguir el camino, el ejemplo de Cristo Jesús. Versículo 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, mire, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada
de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Colaborar con la expansión ¿de qué? Evangelio. Del evangelio. El evangelio. Exactamente. Hermanos, debemos cooperar con la expansión del evangelio. Aproximadamente 40 años atrás Pablo había establecido las iglesias en Éfeso, ¿no? Porque él fue a Éfeso, ¿ya? Ahora, no había seminarios en ese tiempo, ¿no? No había institutos teológicos. Pero Pablo, ¿qué levantó ahí? Maestros, pastores, enseñando la palabra del Señor. Ahora Juan asumió el cuidado de estas iglesias y también se había rodeado de muchos ayudantes, muchos maestros, muchos predicadores, a quienes Juan también enseñaba y entrenaba, ¿no? Gallo probablemente era uno de ellos. Diótrefes, ¿qué dice de Diótrefes? Versículo 9. Diótrefes, ¿qué dice? Versículo 9. Pero Diógenes dice, quien ambiciona ser el primero entre ellos. Ah, mire, no nos recibe. No nos admite. Mire, o sea que por un lado Gallo y Diótrefes, contrario en la misma iglesia, mire. Como Coré. Ajá, exactamente. ¿No? Porque Gallo lo recibía y Diótrefes no lo recibía. Hablaba para él. Hablaba para él. Ahora, versículo 11. Amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, mire, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Ahora, Demetrio, ¿no? ¿Qué hizo Demetrio? También recibió a los hermanos. Era un hombre que andaba en la verdad. ¿Sí? Era un hombre que andaba en la verdad. ¿Preguntas? ¿Una pregunta? ¿Duda? Mano teléfono, mano Ángel. ¿No hay dudas? Durmieron los hermanos. Vamos al último, cortito. Judas, ¿ya? Ya con esto terminamos. Judas, ¿quién es el autor? Ahora escuche bien, mire. Escuche bien. Judas, medio hermano de Jesús y hermano de quién? De Santiago. De Santiago. ¿Cuál Santiago? O sea, el hijo de, entonces que estos eran hijos de María. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo es que dicen los católicos que Jesucristo no tuvo más hermanos? Ajá. Es que ellos se quedan en que siempre Virgen María, digamos, ¿no? No, no es esa idea. Tuvo hermano, ¿no? Ahora, hermano de Santiago, el que escribió la epístola o la carta de Santiago, ¿no? ¿Qué año? Aproximadamente entre el año 60 y 65, mire, similar casi por el mismo tiempo de Pedro, ¿no? Pedro aproximadamente estaba entre los 45, 55, 60, ¿no? Aproximadamente escribió. Judas, 60, 65. Por eso que yo les decía cuando vimos Pedro, ¿no? En la situación de la segunda carta de Pedro, hay mucha similitud con Judas. Mucha similitud en cuanto a los falsos maestros. Eso vamos a ver, miren. Los destinatarios, ¿quiénes son?
Los llamados. ¿Quiénes son los llamados? La iglesia. Ustedes, nosotros, los cristianos, somos los llamados. El lugar de redacción no se sabe. Puede ser pregunta de examen, ¿eh? No se vaya a equivocar. ¿Cuál es el lugar de redacción de Judas? No hay, no se sabe. No se sabe. No hay dato. ¿Cuál es la idea principal del libro? Advertencia contra falsos maestros y sus doctrinas. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Ajá, exactamente. Sigue- Porque Pedro, Judas andaban en el mismo tiempo y ya estaban saliendo falsos maestros. Ahora Juan, 85 y 90, ya estaba el auge, ¿no? Muchísimos habían salido dentro de las mismas iglesias, ¿no? Entonces, todas estas cartas también hablan acerca de las falsas doctrinas y de los falsos maestros, ¿no? ¿Cuál es el contexto histórico de Judas? Judas vivió en un tiempo en el cristianismo estaba bajo ataque político por parte de ¿quién? De Roma. Estamos hablando del 60 al 65, ¿no? Entonces Roma estaba ahí. Había una infiltración espiritual agresiva, mire, por parte de apóstatas parecidos a gnósticos y libertinos. Los libertinos, lo que no, hagamos lo que querramos, digamos, ¿no? La vida es un carnaval. Hay mucha gente que vive, que dice eso y que quiere vivir a su antojo y a sus anchas. Ahora, un recorrido por la epístola de Judas. Versículo 4 al 9, 4 al 9, los falsos maestros. Ahora, mire, yo le he puesto aquí, le he hecho ya la tablita. ¿Cómo son estos falsos maestros? Impíos, convierten en libertinaje la gracia, niegan al Señor Jesucristo, son como Sodoma y Gomorra, fornicarios en pos de vicios contra naturaleza, soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, hablan de las cosas que no conocen, seres irracionales, siguen el camino de ¿quién? De Caín. De Caín. El error de Balaán, perecieron en la contradicción de Coré, son manchas en vuestras fiestas. Mire estos falsos, son manchas en vuestras fiestas, en nuestras reuniones. Se apacientan a sí mismos, son nubes sin aguas, árboles sin fruto, ondas del mar, espuma en su propia vergüenza, estrellas errantes, murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, hablan cosas infladas, adulan para sacar provecho, son burladores, causan divisiones, son sensuales y no tienen al Espíritu. Mire, si bien estos falsos ya estaban, también dice que va a suceder ¿cuándo? En el futuro, ¿no? Sucederá en el futuro. Habla ya de tiempo presente, pero también habla del futuro. Del futuro. Vendrán, estarán, serán así. Ahora, primera de Pedro, más segunda de Pedro, también nos menciona acerca de los ángeles caídos, ¿no? También nos habla acerca de los ángeles caídos. También nos habla acerca de Miguel y el diablo, ¿no? Miguel y el diablo. ¿Qué sucedió en esta situación? Hubo una disputa, dice, ¿no? ¿Por el cuerpo de quién? Por el cuerpo de Moisés. Ahora,
Esto no está en el Deuteronomio, esta situación, pero sí está en otro libro que se llama, que son apócrifos, ¿ya? Es un libro apócrifo, la Asunción de Moisés. Y que Judas probablemente de ahí sacó de este párrafo y lo puso aquí en su carta. La profecía de Enoc, también es la misma. No está en la Biblia, pero está en un libro apócrifo, Enoc, que también nos habla acerca de la situación que iba a suceder. Aparte, por ejemplo, la cita de Judas del libro apócrifo de Enoc, escrita cerca del año 100 antes de Cristo. ¿Ya? Es evidente, él evidentemente la considera como un dicho genuino de Enoc. Así pues, estando aún vivo Adán, el fundador de la raza, Enoc, contemporáneo suyo, profetizó de la eventual venida del Señor con sus ángeles para ejecutar juicio contra la raza desobediente. Entonces, la aprobación de Judas de un solo pasaje del libro no sanciona el libro entero. Y termina el versículo 24 y 25 con una alabanza final. ¿Qué dice el versículo 24 y 25 en la alabanza final? Ya para terminar. ¿Qué dice? Y aquel que es poderoso para guardaros sin para caída. guardaros sin caída y para presentaros irreprensible delante de su gloria con gran alegría al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora por todos los siglos. Amén. Mire qué lindo, ¿eh? Si bien hay dentro de las mismas iglesias falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas, ¿quién nos puede guardar de esa situación? Cristo Jesús. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él. Qué lindo, es una alabanza, ¿eh? Cada vez nosotros tenemos que decir, Señor, Señor, aquí estoy yo. Guárdame, límpiame, manténme firme en tu camino, en tu verdad, en tu amor, en tu justicia, en tu luz, Señor. De eso está tratando Judas, porque hay gran influencia de muchos falsos que se han levantado dentro de la iglesia. Y mire, dentro de la iglesia, no esperemos que van a venir de afuera. No es del mundo, no habla de gente del mundo, habla de dónde. Son manchas en vuestros ágapes, son manchas en vuestros ágapes, comen con ustedes. Qué duro que es. Como vimos en Pedro, ¿no? Segunda de Pedro habla de la misma situación de estos falsos enseñadores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pastor, yo aquí quiero que me explique un poquito cuando habla de los apócrifos, de lo de Noé y lo del cuerpo de Moisés. Sí. Son libros que no están dentro de nuestras Biblias que nosotros tenemos, ¿no? Está en la católica. Pero que si uno va a la Biblia católica, sí está ahí. Que ellos sí lo incluyeron, sí está. Entonces, pueden ver una Biblia católica y pueden ver que ahí está Enoc, ¿no? Que está Esther, que está Baruch, que hay otros libros y que
de esas situaciones, de esos libros, de esos escritos que habían, Judas leyó, sacó y anotó para que nosotros podamos entender también. Porque en ese tiempo, para los judíos, ¿no?, estaba en auge toda esta literatura. Entonces, por eso yo siempre he dicho, ¿no?, nosotros no podemos, como estudiantes de teología, decir, no, esa Biblia no sirve, o esa no, o esa para acá, o esa es del diablo. Tenemos que cuidarnos. No podemos, no podemos cuestionar, en otras palabras. No, porque esto que tenemos igual, hombres decidieron si incluirlo o no. ¿No? Ahora nosotros, de lo que está detrás de estas letras en negro, eso es lo que tenemos fe. Pero si nos quitan esto, si no hay, mi fe no está en esto. Está en lo que está detrás de esto. Detrás de esas letras en negra. Y ahí está mi fe, ahí radica mi fe. ¿No? En esa palabra. ¿Ya? Entonces, esos son los apócrifos. En otras palabras, decir que no es, en otras palabras, apócrifo quiere decir que está incluido. Claro, apócrifo, su significado es oculto, digamos, ¿no? Es algo oculto que no. Por eso es que no lo tenemos, digamos. Eso es apócrifo, ¿no? Oculto significa. Claro, no se lo toma en cuenta, ¿no? No ha entrado dentro del canon. Pero, como yo les dije, no por eso no deja de decirnos muchas cosas, de enseñarnos, de hablarnos. ¿No? Hay situaciones que podemos aprender, ¿sí? Esa es la mente que tenemos que tener. Ahora, no olvidemos siempre que en todo esto, nuestra fe en quién está, en qué está, en Cristo. En Dios. Exactamente. Cristo. Y si nosotros permanecemos en Él, por más que yo lea un libro apócrifo o lea algún otro libro que dice alguna... Va y lea un mormón, Claro, a mí no me... claro, por más que vea cositas que no van con lo que yo creo, no me va a mover, no me mueve, porque ya tengo conocimiento, porque estoy en comunión con el Señor y Él va a permitir que yo no como hemos visto en Judas, Él es poderoso para mantenerme, para guardarme y presentarme delante de Dios. Y listo. Amén. Amén. ¿Preguntas, dudas? ¿Hemos terminado?